Bienvenidos al curso de álgebra lineal. Ejercicio 1. En los siguientes ejercicios, sea S la colección de vectores X y Y que satisfacen la propiedad mencionada, en cada caso demuestre que S forma un subespacio de R2 u ofrezca un contraejemplo para demostrar que no lo hace. A. Entonces veamos que S, el conjunto de los XY tales que X es igual a 0, es subespacio de R2. Entonces recuerden que tenemos que confirmar tres propiedades que son: el vector 0 está en S cerrado bajo la suma y S cerrado bajo el producto escalar. Entonces primero, el vector nulo está en S, pues X es igual a 0. Segundo, si U y B son vectores en S, U tiene la forma 0 y una entrada U2, B tiene la forma 0 y una entrada B2, y U más B es el vector 0 más 0, 0, y U2 más B2. Y esto también está en S, pues la primera entrada es igual a 0. Y para el producto escalar, sea lambda un real y U un vector en S, entonces U tiene esta forma otra vez: lambda por U es lambda por 0 U2, multiplicamos cada entrada, lambda por 0, 0, y lambda por U2, lambda U2, y esto también está en S. Entonces, como se satisfacen las tres propiedades, S es subespacio de R2. B. Entonces S aquí es el conjunto de los XY tales que X es mayor o igual que 0 y Y es mayor o igual que 0. Bueno, este no es un subespacio. Por ejemplo, XY igual a 1, 1 está en S, pero menos 1, 1, 1, que sería con lambda igual a menos 1, no está en S. Entonces S no es subespacio de R2. C. Entonces S es el conjunto de los X, Y tales que Y es igual a 2X. Bueno, entonces primero 0, 0 está en S, pues 0 es igual a 2 veces 0. Ahora U más B, V en S, entonces U tiene la forma U1, 2U1, que recuerden que Y es 2 veces la entrada X, B es B1, 2 veces B1, y U más B es U1 más B1, U1 más B1, 2U1 más 2B1, y esto lo podemos escribir como U1 más B1, 2 veces U1 más B1. Entonces vean que la entrada en Y es 2 veces la entrada en X, esto también está en S. Entonces esto muestra que es cerrado bajo la suma
y sea lambda en R. Entonces lambda por U es lambda veces 1, 2, 1. Esto es lambda 1, 2 veces lambda 1. Aquí multiplicamos lambda 2, 1. Esto es conmutativo, podemos cambiar lambda y 2 y luego utilizamos propiedad asociativa, y esto también está en S. Entonces S es subespacio de R2. D. S es el conjunto de los XY tales que X por Y es mayor o igual que 0. Entonces este no es subespacio. Por ejemplo, tomemos U 1, 2, B menos 2 menos 1. Entonces vean que ambos están en S, porque 2 por 1 es mayor que 0 y menos 2 por menos 1 también es mayor o igual que 0. Bueno, entonces U y B están en S, pero U más B, que es 1 menos 2 menos 1 y 2 menos 1, 1, esto no está en S. Pues 1 por menos 1 es negativo, entonces S no es subespacio de R2. Ejercicio 2. En los siguientes ejercicios sea S la colección de vectores x, y, z que satisfacen la propiedad mencionada. En cada caso demuestre que S forma un subespacio de R3 o ofrezca un contraejemplo para demostrar que no lo hace. A. Entonces S es el espacio de los vectores x, y, z tales que x es igual a y es igual a z. Bueno, entonces primero el vector nulo claramente está en S, pues x, y, z todos son 0. Entonces ahora veamos la suma, sean U, B en S. U tiene la forma, digamos, A, B tiene la forma B, 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 y U más B, pues es A más B, A más B y A más B. Entonces esto también está en S, y sea lambda en R y U en S. Entonces lambda por U es lambda veces A, y esto es lambda, 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 y esto está en S. Entonces S es subespacio de R3. B. S es el subespacio de x, y, z tal que z es 2x y y es 0. Bueno, entonces 0, 0, 0 satisface que y es 0, y
0 es 2 veces 0. Esta es z y esta es x. Luego el vector nulo está en S. Ahora sean u y b en S. Entonces u tiene la forma, digamos, a 0 y z es 2 veces a, b es b 0 2b y la suma de estos es a más b 0 y 2 veces a más b. Tomando factor común aquí 2 nos queda esto. Entonces vean que y es 0 y z es 2 veces la entrada en x. Entonces esto está en S. Y sea lambda en R, u en S. Entonces lambda veces u es lambda veces a 0 2a. Esto es lambda a 0 y 2 veces lambda a. Entonces vean aquí que también y es 0 y la entrada en z es 2 veces la entrada en x. Eso está en S. Entonces S es subespacio de R3. C. X menos y más z es igual a 1. Entonces S los x, y, z tales que x menos y más z es igual a 1. Este no es subespacio. Pues tomemos, bueno, pues el vector nulo no está en S. Pues x menos y es 0, más z es 0, no es igual a 1, entonces este no es subespacio de R3. D. S es el conjunto de los x, y, z tales que la distancia de x y y es igual a la distancia entre y y z. Entonces veamos que este no es subespacio. Por ejemplo, sea u 1 0 menos 1. Entonces vean que la distancia de 0 a 1 es igual a la distancia de 0 menos 1, que es una unidad. Y en B 1 0 1. Aquí lo mismo, la distancia de 0 a 1 es 1 y de 0 a 1 también es 1. Pero u más b es 1 más 1 2, 0 más 0 0, menos 1 más 1 0. Entonces aquí tenemos la distancia 2 y aquí 0. Esto no está en S. Entonces S no es cerrado bajo la suma. Luego no puede ser subespacio de R3. Ejercicio 3. Suponga que ese es el conjunto de R2 que consiste de la unión de los ejes X y Y. Ese es un subespacio de R2. ¿Por qué sí o por qué no? Bueno, entonces, si tomamos un elemento en S, entonces U tiene la forma A0 o 0b, porque pertenece a uno de los ejes, significa que una de las coordenadas es 0.
o ambas coordenadas, pues también el punto 0, 0 pertenece a ambos ejes. Bueno, entonces la pregunta es si esto es un subespacio o no. Entonces la respuesta es no. Si sumamos 1, 0 y 0, 1, entonces tenemos la respuesta 1, 1, y como ninguna coordenada es 0, entonces esto no pertenece a ninguno de los ejes, por tanto no pertenece a ese. Entonces ese no es subespacio de R2. Ejercicio 4. Determine si los siguientes conjuntos son subespacios o no del correspondiente Rn. Cuando no lo sea, explique cuál condición de la definición de subespacio falla. Bueno, entonces tenemos S igual a B menos C, A más B, A más B más 2C. En R3 con ABC los reales. Bueno, entonces queremos ver si ese es un subespacio de R3. Entonces vean que ese, bueno, si U es un vector en S, entonces U tiene la forma B menos C, A más B, A más B más 2C, y esto se puede ver como A veces 0, 1, 1 más B veces 1, 1, 1 más C veces menos 1, 0, 2. Luego S se puede ver como el generado de 0, 1, 1, 1, 1, 1, menos 1, 0, 2, y esto es lo mismo que el espacio columna de la matriz 0, 1, 1, 1, 1, 1, menos 1, 0, 2. Y sabemos que esto es un subespacio. El espacio columna de la matriz es el subespacio de R3, entonces S es subespacio de R3. B. Bueno, entonces la condición es que x más y menos 2z sea mayor o igual que 0. Entonces U 1, 0, 0, esto está en, bueno, está en S, porque 1 más 0 menos 2, 0 es 1, eso es positivo. Escribámoslo aquí: 1 más 0 menos 2, 0, eso es mayor o igual que 0, esta es x, esta es y y esta es z, pero menos 1 por u igual a menos 1, 0, 0, no está en S, pues menos 1 más 0 menos 2, 0, esto no es mayor o igual que 0. Entonces este conjunto no es subespacio de R3. C. Los x, y, z tales que y es igual a 3x. Entonces la entrada en y es 3 veces la entrada en x.
Bueno, entonces veamos las condiciones. 0, 0, 0 satisface 0 igual 3, 0. Esta es la entrada en Y y esta es la entrada en X. Luego el vector nulo está en S. Bueno, ahora sean U igual a x1, 3x1 y z. B es x2, 3x2 y z, z1, z2. Entonces vean que en ambos la entrada es 3 veces la entrada en X, y U más B es x1 más x2, 3x1 más x2 y z1 más z2. Y eso está en S porque la entrada en Y es 3 veces la entrada en X. Finalmente sea lambda en R, U en S, lambda por U es lambda veces x1, 3x1, z1. Esto es lambda x1, 3 lambda x1 y lambda z1. Y eso también está en S porque la entrada en Y es 3 veces la entrada en X. Así S es subespacio de R3.